Desarrollo físico, cognitivo y psicosocial en la adolescencia. La búsqueda de la identidad. Durante los años de la adolescencia aparece en escena la búsqueda de la identidad, definida por el psicoanalista Erik Erikson como una concepción coherente del yo, compuesta por metas, valores y creencias con los que la persona establece un compromiso sólido. El desarrollo cognitivo de los adolescentes les permite construir una teoría del yo. En otras palabras, la adolescencia es un momento para averiguar quién eres exactamente. Como destaca Erikson, el esfuerzo de un adolescente por dar sentido al yo no es una especie de malestar madurativo, sino que más bien forma parte de un proceso saludable y vital que se basa en los logros de las etapas anteriores y sienta las bases para afrontar los desafíos de la adultez. La principal tarea de la adolescencia, decía Erikson, es confrontar la crisis de identidad frente a confusión de identidad o identidad frente a confusión de roles, de modo que pueda convertirse en un adulto único con un coherente sentido del yo y un rol valorado en la sociedad. De acuerdo con Erikson, la identidad se construye a medida que los jóvenes resuelven tres problemas importantes: la elección de una ocupación, la adopción de valores con los cuales vivir y finalmente el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. Diferencias de género en la formación de la identidad. De acuerdo con Carol Gilligan, el sentido del yo femenino se desarrolla no tanto mediante la adquisición de una identidad separada, sino por medio del establecimiento de relaciones. Las niñas y las mujeres, dice Gilligan, se juzgan a sí mismas por su manejo de la responsabilidad y por su habilidad para cuidar de otros y de sí mismas. Varios estudios han revelado que la autoestima disminuye durante la adolescencia, con más rapidez en el caso de las muchachas que en el caso de los varones, y luego se eleva de manera gradual en la adultez. Estos cambios pueden deberse en parte a la imagen corporal y a otras preocupaciones vinculadas con la pubertad y la transición de la secundaria a la preparatoria. Sexualidad. Verse a sí mismo como un ser sexuado, reconocer la propia orientación sexual y establecer vínculos románticos o sexuales son aspectos que acompañan a la adquisición de la identidad sexual. La conciencia de la sexualidad es un aspecto importante de la formación de la identidad. Si bien este proceso es impulsado por factores biológicos, su expresión está definida en parte por la cultura. Durante el siglo XX en Estados Unidos y otros países industrializados ocurrió un cambio importante en las actitudes y conductas sexuales que produjeron una aceptación más generalizada del sexo premarital, la homosexualidad y otras formas antes reprobadas de actividad sexual. Con el acceso generalizado a Internet, hoy en día es más común el sexo casual con ciberconocidos que se conectan a través de las salas de conversación en línea o en sitios de reunión para solteros. Los teléfonos celulares, el correo electrónico y la mensajería instantánea facilitan a los adolescentes concertar citas con desconocidos incorpóreos. Todos esos cambios han incrementado la preocupación por los riesgos sexuales a los que se exponen los adolescentes. Por otro lado, la epidemia del SIDA ha llevado a muchos jóvenes a optar por la abstinencia sexual fuera de las relaciones serias o a realizar prácticas sexuales más seguras. Orientación e identidad sexual. Es durante la adolescencia cuando la orientación sexual por lo general se esclarece, que la persona siente una atracción sexual consistente por personas del sexo opuesto, heterosexual, del mismo sexo, homosexual, o de ambos sexos, bisexual. Y tal como sucede con otras áreas importantes del desarrollo, los adolescentes pueden manifestar estados de identidad variados a medida que forman su identidad sexual. Muchos jóvenes tienen una o más experiencias homosexuales, pero las experiencias aisladas o incluso la atracción o las fantasías ocasionales no determinan la orientación sexual. Desarrollo de la identidad homosexual y bisexual. Debido a la carencia de formas socialmente aceptadas para explorar su sexualidad, muchos adolescentes gays y lesbianas experimentan confusión de identidad. Es posible que los jóvenes gays, lesbianas y bisexuales que no pueden establecer grupos de iguales que compartan su orientación sexual, libren una batalla consigo mismos para reconocer que se sienten atraídos hacia personas de su mismo sexo. Conducta sexual. La chica promedio tiene su primera relación sexual a los 17 años y el muchacho promedio a los 16.
y alrededor de una cuarta parte de los jóvenes y las muchachas informan que tuvieron su primera relación sexual al llegar a los 15 años. Si bien tradicionalmente ha sido más probable que los muchachos adolescentes tengan experiencia sexual antes que las chicas, las tendencias están inmersas en un proceso de cambio. Uso de anticonceptivos. El uso de anticonceptivos entre los adolescentes aumentó desde 1990. Los adolescentes que en su primera relación demoran la relación sexual hablan de la anticoncepción antes de tener relaciones sexuales o usan más de un método anticonceptivo, son más propensos a usar anticonceptivos de manera sistémica durante esa relación. La mejor salvaguarda para los adolescentes sexualmente activos es el uso regular de condones, los cuales les dan cierta protección contra las enfermedades de transmisión sexual y contra el embarazo. Infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual o ITS son enfermedades que se propagan por contacto sexual. Se estima que cada año se diagnostican 19 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual y que 65 millones de estadounidenses padecen una ITS incurable. Las razones principales de la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes incluyen la actividad sexual temprana, la multiplicidad de parejas o el hecho de no usar condones o de no utilizarlos de manera regular y correcta. A pesar de que el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual es mayor en los adolescentes, ellos perciben que su riesgo personal es bajo, pero no. Si estas enfermedades no se detectan ni se tratan, pueden dar lugar a graves problemas de salud. Embarazo y maternidad en la adolescencia. Una disminución considerable de los embarazos de adolescentes ha tenido que ver con decrementos constantes de las relaciones sexuales tempranas y con múltiples parejas, así como a un incremento del uso de anticonceptivos. Los programas centrados en la difusión para adolescentes también han tenido cierto éxito. Dichos programas generalmente combinan la educación sexual integral y el acceso a los servicios de planificación familiar. Más del 90% de las adolescentes embarazadas describen sus embarazos como no planeados y 50% de ellos ocurre en el curso de 6 meses de la iniciación sexual. Muchas de esas jóvenes crecieron sin padre. La investigación sugiere que los factores predisponentes incluyen haber sufrido abuso físico, emocional o sexual o haber estado expuestas al divorcio o separación de los padres, la violencia doméstica, el abuso de drogas o a la presencia en el hogar de una persona con alguna enfermedad mental o involucrada en conductas delictivas. Resultados del embarazo de adolescentes. Es común que los embarazos de adolescentes tengan malos resultados. Muchas de las madres son pobres y con escasa educación y algunas son consumidoras de drogas. Además tienen mala alimentación, no ganan el peso suficiente y no reciben cuidado prenatal o el que reciben es inadecuado. Es probable que sus bebés sean prematuros o peligrosamente pequeños y corren un mayor riesgo de otras complicaciones del parto. También corren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud y académicos, abuso y negligencia y discapacidades del desarrollo que se prolongan hasta la adolescencia. Es probable que las madres solteras, adolescentes y sus familias tengan problemas financieros. Ellas y sus parejas pueden carecer de la madurez, las habilidades y el apoyo social para ser buenos padres. A su vez, sus hijos son propensos a tener problemas académicos y de desarrollo, a deprimirse, involucrarse en abuso de drogas y en actividades sexuales precoces, a participar en actividades de vandalismo, a ser desempleados y a convertirse también en padres solteros. Prevención del embarazo adolescente. Los países industrializados de Europa han brindado programas de educación sexual universal de manera exhaustiva por mucho tiempo. Esos programas alientan a los jóvenes adolescentes a postergar las relaciones sexuales, pero también aspiran a difundir el uso de anticonceptivos entre los adolescentes sexualmente activos. Dichos programas incluyen educación sobre la sexualidad y adquisición de capacidades para tomar decisiones sexuales responsables y para comunicarse con la pareja. Brindan información sobre los riesgos y consecuencias del embarazo en adolescentes, acerca de los métodos de control natal y de dónde recibir ayuda médica y anticonceptivos. Un componente importante de la prevención del embarazo en los países europeos es el acceso a los servicios de reproducción. Los anticonceptivos se proporcionan de manera gratuita a los adolescentes en muchos países.
El problema del embarazo de adolescentes requiere una solución multifacética. Debe incluir programas y políticas que alienten la posposición o abstinencia sexual, pero también debe de reconocer que muchos jóvenes son sexualmente activos y necesitan educación e información para prevenir el embarazo y las ITS. Relaciones con la familia, los iguales y la sociedad. La edad se convierte en un poderoso agente de vinculación en la adolescencia. Los adolescentes pasan más tiempo con sus pares y menos con la familia. Incluso cuando los adolescentes se acercan a sus amigos para satisfacer muchas de sus necesidades sociales, siguen buscando en los padres una base segura a partir de la cual puedan probar sus alas. Y sus valores fundamentales se mantienen mucho más estables de lo que la mayoría advierte. La rebelión adolescente, mito o realidad. Los relativamente pocos adolescentes muy atribulados pueden provenir de familias perturbadas y, en adultez, continúan con vidas familiares inestables. Los que son criados en hogares en una atmósfera familiar positiva tienden a salir de la adolescencia sin problemas graves y en adultez llevar una vida bien adaptada. La rebelión plena parece ser relativamente poco común incluso en las sociedades occidentales, al menos entre los adolescentes de clase media que asisten a la escuela. La mayoría de los jóvenes experimentan cercanía y sentimientos positivos hacia sus padres, comparten con ellos opiniones similares acerca de temas importantes y valoran su aprobación. Cambios en el uso del tiempo y en las relaciones. A menudo, los adolescentes pasan tiempo a solas en su habitación, esto para alejarse de las exigencias de las relaciones sociales, recuperar la estabilidad emocional y reflexionar sobre las cuestiones de identidad. Para aliviar el estrés pasan su tiempo en actividades pasivas como ver televisión y hacer nada. Individuación y conflicto familiar. Los psicólogos denominan individuación al proceso que consiste en la lucha de los adolescentes por la autonomía y la identidad personales, un proceso que comienza en la infancia y continúa hasta la adolescencia. Este implica una batalla del adolescente por su autonomía y diferenciación o identidad personal. El proceso de individuación puede ser dificultoso, sin embargo, los conflictos familiares tienden a disminuir con el tiempo en las familias que brindan calidez de apoyo, pero por otro lado, se incrementan en las hostiles, coercitivas y críticas. Estilos de crianza y autoridad de los padres. La crianza autoritativa continúa fomentando un desarrollo psicosocial sano. La crianza autoritaria, demasiado estricta, puede llevar al adolescente a rechazar la influencia de los padres y a buscar el apoyo y la aprobación de sus pares a cualquier precio. Los problemas surgen cuando los padres sobrepasan lo que los adolescentes perciben como límites apropiados de la autoridad parental legítima. Supervisión de los padres y confidencias de los adolescentes. La supervisión de los padres es uno de los factores de protección para los adolescentes más consistentemente identificados. La supervisión de los padres en general implica hacer un seguimiento de las actividades del adolescente, por ejemplo, anotarlo en actividades extracurriculares, ponerse en contacto con los padres de los amigos y controlar dónde está. La creciente autonomía de los jóvenes y la reducción de las áreas en que se percibe la autoridad de los padres redefinen los tipos de conducta que se espera que los adolescentes revelen a sus padres. La calidad de la relación al parecer tiene un peso importante en la disposición de las chicas a confiar en sus padres. El hecho de que los muchachos guarden un secreto depende menos de la calidad de la relación que en el caso de las chicas. Estructura y atmósfera familiar. El conflicto en el hogar puede afectar el proceso de individuación. El divorcio también puede afectar este proceso. Los adolescentes cuyos padres se divorciaron mostraban más problemas académicos, psicológicos y conductuales antes de la ruptura que aquellos cuyos padres no se divorciaron. Los adolescentes que viven con padres que se mantienen casados suelen tener muchos menos problemas de conducta que los que viven en otras estructuras familiares, por ejemplo, con un progenitor soltero, en familias que cohabitan o familias reconstituidas. Un factor importante es la participación del padre. La participación de alta calidad de un padre que no vive con la familia es de mucha ayuda, pero no tanto como la de un padre que vive con sus hijos. Empleo de la madre y estrés económico.
Un problema importante de muchas familias con un progenitor soltero es la falta de dinero. Una madre soltera a menudo tiene que trabajar para evitar el desastre económico. La manera en que su empleo afecte a sus hijos adolescentes puede depender del tiempo y la energía que le queden para dedicarles y cuánta supervisión les pueda brindar. Es particularmente importante el tipo de cuidado y supervisión que los adolescentes reciben después de la escuela. Los que están ociosos, lejos de casa, suelen involucrarse en el consumo de alcohol, drogas y mal comportamiento en la escuela, en especial si tienen una historia temprana de problemas de conducta. Sin embargo, es menos probable que esto suceda cuando los padres supervisan las actividades de sus hijos y los vecinos se involucran de manera activa. Adolescentes y hermanos. En general, los hermanos pasan menos tiempo juntos, sus relaciones se igualan y se asemejan más en sus niveles de competencia. El conflicto entre padre e hijo se asociaba con el conflicto entre hermanos. Por otro lado, cuando los padres eran menos felices en su matrimonio, los hermanos estrechaban sus relaciones y peleaban menos. Los hermanos pueden ejercer efectos positivos o negativos. En los hogares con una madre soltera, una relación cálida y cariñosa con una hermana mayor tendía a prevenir el consumo de drogas y la conducta sexual riesgosa en una hermana menor. Por otro lado, tener una hermana mayor dominante tendía a incrementar la conducta sexual de alto riesgo de un hermano menor. Los hermanos mayores pueden influir en que el menor fume, consuma alcohol o drogas. Los menores que salían con un hermano mayor antisocial corrían un riesgo mayor de mostrar en la adolescencia conductas antisociales, consumo de drogas, conducta sexual y violencia, independientemente de la disciplina de los padres. Adolescentes e iguales. Una importante influencia en la adolescencia la ejerce el grupo de iguales. El grupo de iguales es una fuente de afectos, solidaridad, comprensión y orientación moral. Un lugar para la experimentación y un escenario para convertirse en seres autónomos e independientes de los padres. Es un lugar para formar relaciones íntimas que sirven como ensayo para la intimidad adulta. Normalmente la influencia de los compañeros alcanza su punto más alto entre los 12 y los 13 años y luego disminuye durante la adolescencia media y tardía. A los 13 o 14 años, los adolescentes populares pueden involucrarse en conductas ligeramente antisociales, sin embargo, no es probable que el apego a los compañeros en adolescencia temprana vaticine verdaderos problemas, a menos que la relación sea tan fuerte que el joven esté dispuesto a dejar de obedecer las reglas familiares. Amistades. Los seres humanos son animales sociales y como tales, la calidad de nuestras relaciones tiene mucho que ver con los resultados. Los amigos son importantes, de manera que no sorprende que la capacidad para la intimidad se relacione con el ajuste psicológico y la competencia social. Los adolescentes que tienen amistades estrechas, estables y que brindan apoyo, por lo general tienen una alta opinión de sí mismos, obtienen buenos resultados en la escuela, son sociables y es poco probable que se muestren hostiles, ansiosos o deprimidos. También es común que hayan establecido fuertes vínculos con los padres. Parece estar en funcionamiento un proceso bidireccional. Las buenas relaciones fomentan el ajuste, que a su vez promueve las buenas amistades. Relaciones románticas. Al inicio de la pubertad, la mayoría de los jóvenes heterosexuales de ambos sexos empiezan a pensar en los miembros del sexo opuesto y a interactuar con ellos. El matrimonio o relación romántica de los padres puede servir de modelo para su hijo adolescente. El grupo de iguales constituye el contexto para la mayoría de las relaciones románticas y puede afectar la elección que hace el adolescente de una pareja y la forma en que se desarrolla la relación. Las tres formas comunes de violencia en el noviazgo son las siguientes. Física, cuando la pareja es golpeada, pellizcada, empujada o pateada. Emocional, cuando la pareja es amenazada o sufre abuso verbal. Y finalmente sexual, cuando se obliga a la pareja a participar en un acto sexual no consentido. Conducta antisocial y delincuencia juvenil. La conducta humana es compleja y no hay un único factor responsable de la conducta antisocial, cuyo desarrollo implica más bien una interacción compleja y recíproca entre factores de riesgo ambientales y biológicos. La conversión en delincuente, factores genéticos y neurológicos.
Hallazgos recientes sugieren que, aunque la genética influye en la delincuencia, en la expresión de los genes participan influencias ambientales que incluyen a la familia, los amigos y la escuela. Los déficits neurobiológicos, en particular en las partes del cerebro que regulan las reacciones al estrés, pueden explicar por qué algunos niños adquieren características antisociales. Es posible que estos niños no perciban o no hagan caso a las señales de advertencia para refrenar la conducta impulsiva o temeraria. Convertirse en delincuente, familia, iguales y comunidad. Los investigadores han identificado dos tipos de conducta antisocial. Un tipo de inicio temprano que empieza alrededor de los 11 años y que tiende a conducir a la delincuencia juvenil crónica en la adolescencia, y un tipo más suave de inicio tardío que empieza después de la pubertad y que suele surgir de manera temporal como respuesta a los cambios de la adolescencia, tales como el desequilibrio entre la madurez biológica y la social, el mayor deseo de autonomía y la disminución en la supervisión adulta. Los adolescentes de inicio tardío tienden a cometer delitos relativamente menores. El tipo de conducta antisocial de inicio temprano es influenciado por la interacción de factores que van desde influencias del microsistema, como por ejemplo la hostilidad entre padre e hijo, las malas prácticas de crianza y la desviación de los iguales, a influencias del macrosistema como la estructura de la comunidad y el apoyo social del vecindario. Finalmente, una combinación de crianza cariñosa, comprometida y de eficacia colectiva puede desalentar la asociación de los adolescentes con compañeros problemáticos. Perspectivas a largo plazo. Los más propensos a persistir en la violencia son los muchachos que tuvieron influencias antisociales tempranas. Los que muestran menos propensión son los jóvenes de ambos sexos que alcanzaron éxito escolar temprano y chicas que mostraron un desarrollo prosocial temprano. Dado que el carácter de los adolescentes todavía está en cambio continuo, puede ser prematuro transferir a los delincuentes juveniles del sistema legal para menores que se enfoca en la rehabilitación a los tribunales penales donde pueden ser juzgados y sentenciados como adultos. Prevención y tratamiento de la delincuencia. Los adolescentes que han participado en algunos programas de intervención en la niñez temprana son menos propensos a involucrarse en problemas que sus compañeros igualmente desfavorecidos. Los programas eficaces son los que se enfocan en los niños de las ciudades de alto riesgo y que duran por lo menos 2 años durante los primeros 5 años del niño. Ejercen influencia directa en los niños por medio de la educación o cuidado diurno de alta calidad, pero también de manera indirecta, pues ofrecen a las familias ayuda y apoyo orientado a sus necesidades. Por fortuna, la gran mayoría de los adolescentes no se involucran en problemas graves. Los que muestran problemas de conducta pueden y deben ser ayudados. Con afecto, orientación y apoyo, los adolescentes pueden evitar los riesgos, aprovechar sus fortalezas y explorar sus posibilidades cuando se aproximan a la vida adulta.